Bueno, pues continuamos, seguimos siendo iglesia y seguimos haciendo estos estudios bíblicos para todos ustedes. Esperamos que sigan siendo de grande bendición. Y antes de ir al tema, hemos acostumbrado en nuestros servicios entre semana, en los estudios entre semana, tener un tiempo de preguntas. Si usted tiene alguna duda de su estudio bíblico, de alguna predicación que haya escuchado y que a lo mejor no entendió muy bien algo o que siente que algo parece que se contradice en la escritura, anótela y póngala ahí en los comentarios de esta transmisión. Algunos de ustedes tienen nuestro teléfono en los grupos de la iglesia. Puede mandarla, puede llamar a la oficina. Nuestras oficinas siguen abiertas. La iglesia del sur, gracias a Dios, podemos continuar abierta nuestra oficina. La iglesia del norte, la iglesia de Cuautitlán Izcalli, la iglesia de Toluca, seguimos todavía atendiéndole a usted y puede usted llamar, hacer las preguntas que pueda usted tener con mucho gusto. Ahora tenemos una sola pregunta, una niñita que se discipula con nosotros ahí en la iglesia de Cuapa los miércoles, mandó esta pregunta que quiero exponerla a todos ustedes para que nutramos nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Dice así, el primer muerto en la escritura fue Abel. Él fue el primero en llegar al cielo. Bueno, vemos en Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19, que Cristo narra una historia acerca de el rico y Lázaro. Estos dos van a un lugar que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se le denominaba el Seol. Si usted busca en el diccionario del hebreo lo que significa Seol, significa así literalmente el lugar de los muertos. Las almas, dice ahí Lucas 16, de Lázaro y el rico, se desprenden de su parte física, de su cuerpo, y las almas van a este lugar de los muertos. Aclaro, este es el pacto antiguo. Entonces, ahí vemos que este lugar está dividido en dos. Lea Lucas 16, 19 en adelante. En el Hades, donde llega el rico, y el seno de Abraham, o que Cristo también llama en la cruz, el paraíso. Ahí llegan las almas y ellos, por un lado, están en paz en el seno de Abraham y en sufrimiento el alma del rico porque no creyó en Dios como su Salvador. ¿Por qué menciono esto? Porque hasta la cruz de Cristo vemos que estas almas están ahí. En Primera de Pedro dice que Cristo bajó a proclamar su victoria. Esto significa que esas almas que estaban en el seno de Abraham, en donde todavía no teníamos la muerte y la resurrección de Cristo para justificación completa de los pecados, sino esas almas estaban en este lugar temporal para que cuando viniera esta muerte y resurrección, ellos fueran sacados estas almas de ahí y estuvieran por toda la eternidad ahora, bueno, esperando la resurrección que habla 1 Tesalonicenses 4, estas almas estaban en la presencia de Dios, ahora sí en el cielo, a partir de la resurrección de Cristo. Cristo va, proclama su victoria, aquellos están ahí porque vemos en Apocalipsis que cuando viene el juicio del gran trono blanco, son extraídos del Hades todas estas almas para resurrección de condenación. Pero las que estaban en el seno de Abraham van al cielo en espera de la resurrección, en ya sea el arrebatamiento o posteriormente al final de la gran tribulación va a haber otra resurrección, nos habla Apocalipsis 19. Entonces estas almas, y nos refleja en dónde están en Apocalipsis 6. Cuando se abre el quinto sello dice que están las almas de los mártires bajo el altar. Entonces esas almas fueron al cielo, a la presencia de Dios en el cielo, esperando por la resurrección a partir de la resurrección de Cristo. Entonces, contestando puntualmente la pregunta, el alma de Abel fue la primera que bajó ahí al seno de Abraham o el paraíso. Por eso Cristo, cuando muere, su alma junto con la de aquel delincuente, en Lucas 23, 43, le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso. Entonces ahí fue a proclamar esta victoria para que en la resurrección fueran levantadas y fueron llevadas todas estas almas al cielo para la espera de la resurrección de los muertos. 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Espero que haya sido de bendición esta y ha sido clara la contestación. Si quedó alguna duda, con mucho gusto vuélvanos a escribir y vamos a profundizar en la respuesta. Hemos estado hablando acerca de la oración, un tema del que se habla mucho en el cristianismo, pero desafortunadamente no se practica tanto, se practica demasiado poco. Hace 2 semanas el tema fue dependencia en oración. Y encontramos que la Biblia nos enseña que orar no es el acto mediante el cual nosotros hacemos cambiar a Dios, le hacemos cambiar de parecer. He escuchado ese tipo de definiciones de la oración aún en alguna escritura contemporánea cristiana o que se denomina cristiana, pero es una falta de una buena interpretación bíblica al hacer ese tipo de afirmaciones. Dios es inmutable, Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es la forma en que nosotros hacemos cambiar a Dios para que Él cumpla nuestras peticiones. Como no estoy recibiendo algo, y ese es el problema de ver una humanización de Dios. Bueno, pues como no estoy recibiendo algo de mi papá aquí terrenal, entonces yo voy a hacer algo, ¿verdad? La voy a convencer, le voy a bailar, le voy a decir cosas bonitas a mi papito chulo, le voy a hablar bonito y entonces voy a hacer que mi papá me conceda mi petición, me conceda ir a esa fiesta, me conceda comprarme ese vestido o comprarme tal teléfono celular y yo le voy a cambiar. Esa es una humanización de Dios. Él es nuestro Padre, pero Él no necesita absolutamente de nada de lo que nosotros hacemos para mostrar su gracia y su misericordia, para suplir nuestras necesidades. Hoy lo vamos a profundizar este punto importante. Tampoco es la tabla de requisitos, ¿verdad? Como si Dios estuviera ahí con un checklist, como una lista, ¿verdad? Chequeo. A ver, Gerardo, ¿ya oraste hoy? Ok, bien. ¿Ayunaste? ¿Ya ayunaste una vez en estos últimos 3? Ok. ¿Le has hablado bien a tus papás? ¿Le estás haciendo suavecito? Ok. Y como si fuera un checklist. ¿Ya oraste 45 minutos hoy? No, tache. Entonces no te voy a conceder tus peticiones. De ninguna manera Dios se maneja de esa manera. No le estamos llenando algo de requisitos a Dios para que Él sea bueno. Dios nos favorece porque Él es bondadoso, Él es misericordioso. Vimos en aquella ocasión que la principal razón para orar es que nosotros requerimos nuestra tendencia al pecado, todavía nuestra carne, y eso lo vamos a experimentar todos nosotros, lo que Pablo decía. Miserable de mí, me he dado cuenta de algo, que hay una ley dentro de mí, ¿verdad? Que con mi carne, ¿verdad? Con mi espíritu quiero servir a Dios, pero con mi carne se opone a eso. Es totalmente opuesto y esto es fácil de comprobar. Cuando tú doblas tus rodillas en la noche, de repente como que te cae un pesadumbre y dices, ay, ¿verdad? Yo quise orar y me quedé dormido. O a veces hasta en la mañana estás fresco y todo, puedes estar viendo las noticias, puedes estar viendo tu programa de televisión, leyendo una revista y no pasa nada. Pero apenas inicias una oración, Señor, quiero ponerme en tus manos. No pasan a veces ni 30 segundos y tu mente ya está atacándose con ataques de distracción, ya estás pensando en lo que tienes que hacer, ya estás pensando en los problemas del trabajo o ya te entra el mensaje, la llamada, ya te estás distrayendo porque cuando quiero hacer lo bueno, veo el mal que está en mí. El mal está dentro. Y ahí es donde nosotros tenemos esa lucha y vimos que orar es la forma en que nosotros nos metemos, convencemos a nuestra carne, nuestra mente toma la decisión de rendirse a Dios y comenzamos a manifestar esta convicción de que nuestra naturaleza de criatura es depender de Él, es regresar a ese modelo original. La oración es nuestra herramienta. Meternos en tiempo de oración es nuestro gimnasio espiritual. Requerimos convencer cada día, matar a nuestra carne día con día a través de la rendición, doblar nuestras rodillas,
de que Dios es el proveedor y el Señor de nuestras vidas, que estamos vivos porque Él es el que nos sustenta, que seguimos adelante porque Él es el proveedor de todo lo que existe de nuestra vida. Y en la semana pasada pudimos también estudiar que nos fue dada la oración para vencer la ansiedad. Hicimos esta oración ya de forma específica. La Biblia nos enseña que de forma específica la forma de vencer la ansiedad es a través de la oración. Orar, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, vimos en Filipenses 4, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre, con toda oración, acción de gracias, y delante del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros pensamientos y todo vuestro ser en Cristo Jesús. El afán, que es la ansiedad, es la forma en que nos humillamos delante de Dios, vimos en 1 de Pedro, y echamos toda nuestra ansiedad delante de Él. ¿A través de qué? De la oración, ruegos y acciones de gracias. Es como nosotros vamos a vencer rendidos a Dios, creyendo en Él, confiando en que Él tiene el control. Él es el creador de todo el universo y que Él sustenta, y Él que tiene el control de todas las cosas, y que Él mismo es nuestro cuidador, es nuestro protector, es nuestro amado. Es la forma en que nosotros renunciamos a la autosuficiencia, lo que nos lleva a depender de Él, y la oración nos ejercita para lograrlo. Y el día de hoy vamos a estudiar, con la ayuda del Señor, cómo tener nosotros una oración eficaz. Vamos a comenzar a estudiar eso, resolviendo el día de hoy por qué orar. Es decir, vamos a estar viendo cómo tener una oración eficaz, y el día de hoy, para poder llegar a esa oración eficaz, vamos a estudiar por qué tenemos nosotros que orar. ¿Por qué orar? Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 13, donde el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas palabras. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Hace una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que no está esperando una contestación. No es una duda que tenga el escritor. Es una pregunta que requiere o que está pidiendo razonar, que está después de la pregunta dará una verdad para que quede sellado en nuestro corazón una circunstancia determinada, y que nosotros ante ese tipo de circunstancias sepamos qué hacer. Dice así Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ahí está la pregunta retórica. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración no solo es para los días difíciles, pero también para los días difíciles. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero es realmente un pensamiento simple. Nuestra vida aquí en la tierra, donde Dios ha permitido, Dios por su soberanía, así ha decidido, que la salvación que Él nos ha entregado no sea un acto donde Él nos hace salvos y todas las cosas cambian de forma absoluta. Hay un cambio real de nuestra naturaleza. Hay cosas que suceden, ya no somos esclavos del pecado, hay una mente espiritual, comenzamos a entender las cosas espirituales, pero todavía esa mente que tiene una capacidad espiritual,
una capacidad de entendimiento de los asuntos espirituales, de acuerdo a la Biblia, ahora requiere que sea alimentada con esos conceptos de parte de Dios para que podamos nosotros dar un fruto, ser transformados, dar una evidencia mayor de que somos sus hijos. Entonces, ese proceso de renovación de nuestra mente incluye que nosotros podamos comprender todo lo que a Dios le place, le agrada, y cómo Dios se interrelaciona también con nosotros. Dios quiere que nosotros podamos, en este proceso en el que todavía requerimos, todavía ese remanente de nuestra carne hace que comprendamos las cosas o la tengamos heredadas de nuestra vida pasada, y veamos y analicemos la vida de una forma que no es la perspectiva de Dios. Engañoso es la forma en que nosotros tenemos heredado el pensamiento, y Dios quiere que renovemos eso. La oración ciertamente no es solo para los momentos difíciles, pero ¿qué es lo que ha sucedido con esta naturaleza todavía que tiene tendencia al pecado, que está luchando con la carne presente todavía en nosotros? Que tenemos una tendencia a los extremos, a irnos a un extremo alejado de la palabra de Dios, o irnos por otro lado a otro extremo alejado de la palabra de Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo 119, 105, es lámpara es a mis pies tu palabra, porque es la que nos centra, es la que nos dirige. La palabra de Dios son como aquellas rayitas que están puestas en la carretera, en donde nosotros vamos siendo guiados y tomamos un carril que nos permite ir seguros al destino que Dios tiene, al propósito que Dios tiene para la vida de sus hijos. ¿Cuáles son esos dos extremos en los que llegamos a caer en relación a la oración? Muchos de nosotros, lo que nos ha sucedido con esa tendencia al pecado, uno de los extremos es que solo usamos la oración para los días de adversidad. Por eso la afirmación. No es solo para los días difíciles, pero no excluye los días difíciles. Nuestro problema es que cuando las cosas van muy bien, cuando vamos bastante decente, llegamos a tener algunos conflictillos, pero no nos han encerrado en cuarentena en la casa. Que pues, trabajamos, podemos tener por ahí una deudita, pero la vamos pagando, nos la llevamos bien. Cuando estamos en ese tipo de comodidades, es cuando más se nos llega a olvidar la oración. Vamos deprisa todos los días, salimos, nos levantamos a veces tarde porque no dormimos bien o porque nos acostamos tarde, y entonces en lugar de doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, gracias, gracias, me hiciste despertar, Señor, aquí estoy vivo, muchas gracias. No, hijo, pues ahorita oro en el carro, ¿verdad? Ahorita oro en el metro, ahorita oro en el camino, ahorita llegando al trabajo ahí me tomo un cafecito y mientras tanto oro. Pero ¿qué tal los días de cuarentena? En donde ya despidieron a muchas personas de sus trabajos. Y entonces, ¿ahora cómo le vamos a hacer para mantener las casas? ¿Ahora cómo le vamos a hacer? Y ahora si no, pues vamos a orar, y ahí sí nos metemos. Y claro, eso está bien, no estoy diciendo que eso esté mal, pero ese es el extremo en el que hemos llevado. Solo en los días de adversidad, solo en los días de problemas, solo cuando nos peleamos con matrimonio, solo cuando ya queremos divorciarnos, ahí es cuando empezamos a buscar de Dios. Qué terrible tendencia. Esa es una de las demostraciones de lo terrible de lo que el pecado ha provocado en la humanidad. Un alejamiento de Dios, del Creador, del Dueño del universo, del Señor, del Supremo. Y en lugar de que sea un deleite o que lo veamos como un deleite, eso se ha vuelto solamente como nuestro curita. Que cuando tengo una herida voy al botiquín, lo tomo, me lo pongo, ¿verdad? Ahí es cuando me acuerdo del alcoholito, me acuerdo del mertiolate, para solamente, ya cuando la herida está sanada, lo vuelvo a depositar ahí en la despensa, en el closet, y ahí que se guarde. Y muchos de nosotros
hemos llevado a esa condición la oración, solo para los días de adversidad. Aclaro, no significa que no los debemos usar para los días difíciles, pero muchos de nosotros lo hemos comprendido mal. Y el día de hoy es lo que queremos aprender de la palabra, que podamos ir más profundamente, que nos demos cuenta de la mediocridad de nuestra relación con Dios, de nuestra vida cristiana, que nos podamos dar cuenta de qué tanto nos hemos perdido. Que usar a Dios como un Santa Claus en el que le envías una carta para hacer todas tus peticiones, que es como estas empresas que te llevan tu comida a casa y le dices, bueno, mira, hoy necesito esto y ya, ¿verdad? Te la llevan y nunca te acuerdas más de ese repartidor. No, Dios quiere que nos podamos profundamente lo que es la oración. Ahora, el otro extremo en el que hemos caído es que no queremos ahora orar. Como hemos vivido una vida displicente, una vida alejada, ahora endurecido de nuestro corazón, nos percibimos a nosotros mismos en un engaño de que no, pues si voy a orar ahora sí, pues no lo he buscado, llevo una semana sin ir a la oración, un mes sin orar y nada más he orado por los alimentos o por ir cuando fui a la iglesia, a la congregación o cuando he visto esto, aquello, este estudio aquí en línea, son los últimos momentos y ahora que tengo problemas me siento hipócrita, me siento como un hipócrita interesado en ir con Dios. El problema es que oímos a la culpa ahí insistirnos, ahora sí vas a ir con Dios, ¿no? Pero leímos en Santiago capítulo 5 y versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Más adelante vamos a ver lo que específicamente Santiago habla de este texto en relación a la forma en que podemos nosotros tener una verdadera reconciliación con nuestros amados, con nuestros hermanos, con nuestra familia y lo que tenemos que hacer al respecto. Pero quiero tomar ahorita en inicio, repito, vamos a estar estudiando todo esto profundamente, pero quiero tomar por este momento la palabra orad unos por otros. La oración tenemos que verla cada uno de nosotros como hijos de Dios, que la oración es parte de la vida de un creyente y es una parte que debemos de verla de forma irreemplazable. No podemos nosotros sustituir nuestros tiempos de oración con ninguna otra cosa. Qué bueno que tengas un tiempo de cantarle a Dios, de adorarle a Dios, de levantar tu mano, de danzarle, de servirle, de evangelizar. Qué bueno que tengas un tiempo de ir y hacer buenas obras con otras personas. Pero orar no lo sustituye nada de todo eso. Absolutamente nada. Y aquí esta palabra orar de Santiago 5:16 es la palabra euchesté, euchesté, euchesté del griego, que significa en su original desear, querer, ansiar, orar. Pero es muy interesante la conjugación que tiene este vocablo, euchesté, es una conjugación presente imperativo en la voz media. Y a lo mejor muchos de ustedes dijeron, ¿qué dijo? Ahora se quedan con su cara de what. ¿Qué significa un presente imperativo en la voz de media de euchomai? Euchomai es el infinitivo, ¿verdad? Para que me entiendas, euchomai es como decir orar, platicar, todas las que terminan con ar, ir. Y la conjugación en el griego es euchesté, pero esta conjugación es esa, presente imperativa en voz media. Ahora, ¿qué es lo importante de lo que quiero compartirles, de ser tan detallado en la gramática de esta palabra? Bueno, porque esta conjugación de esta manera nos está sugiriendo que Dios nos está, ¿verdad?,
poniendo enfrente la oración no como algo alternativo, sino como algo que se debe de tener como un hábito o una práctica. Es decir, la oración no es para hacer algo casual, algo cuando voy a la reunión de jóvenes, cuando voy a la reunión del estudio bíblico, sino es algo que debe de formar parte de mi vida, como tomar agua, como comer, como ir al baño, como un hábito que sé que eso va a nutrir mi vida de forma espiritual. Es la forma en que le está diciendo aquí Santiago: mira, tú quieres que haya esa reconciliación, quieres ver un fruto en tu vida. Está bien que tú hables con tus hermanos, está bien que se confiesen, que se pongan de acuerdo. Eso significa en su mente de lo que pudo haber estado mal, pero eso tienen que orar. Si no oran, no va a estar sellado, no va a funcionar. Pero esta expresión es: eso es el hábito, esa es la forma. Y cada vez que Dios nos enseña acerca de la oración, no nos lo sugiere, no dice si quieres hazlo, si te es posible. No, es un imperativo, es una orden de Dios. Porque es la forma en que nosotros, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, en que nos dice: mira, aquí está la forma en que yo te voy a fortalecer espiritualmente. Es donde tú vas a estar, ¿verdad? Bien, es la forma por eso Dios nos estimula, ¿verdad? Para que esto sea una edificación interior en nuestras vidas. ¿Por qué llegamos a situaciones como las que estamos viviendo actualmente, en que viene esta pandemia, nos sorprende a todos de entrada y nos provoca tantos conflictos de ánimo? Porque no estamos fortalecidos. Porque espiritualmente, porque no estamos llenos, ¿verdad? Ahí de la presencia de Dios, lo que provoca la oración en nosotros, no estamos abastecidos. Y vienen estos conflictos y vienen estas buenas noticias y caemos en depresión, caemos en enojos constantes. Ahí estamos ya agrediéndonos los unos a los otros, ya estamos hablándonos feos y ásperamente. ¿Por qué? Porque se ve la debilidad espiritual en la que estamos la mayoría de nosotros, porque no nos hemos ejercitado, no hemos sido fortalecidos y edificados interiormente a través de la oración. Porque Dios nos está diciendo: es algo que tienes que hacer constantemente. Esto tiene que provocar un hábito, tiene que provocar un hábito en tu vida. Por eso Pablo también, dándole una lista de las cosas que tienen que ser el fruto de un hijo de Dios, ahí en 1 Tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica, capítulo 5, versículo 17, les decía: orad sin cesar. No dejes de orar, no detengas tus tiempos de oración. ¿Por qué? Porque nuevamente esa tendencia de nuestra carne, ¿a qué nos está llevando? A abandonar la oración. No es tu agenda, no es tu grande trabajo, ni tus grandes ocupaciones, ni que estás tan lleno de tantas cosas. No, el problema es la carne. El problema es que siempre vamos a tener una buena razón para abandonar este tiempo de oración a nuestro Dios. Es por eso tan importante que estemos recordando las enseñanzas bíblicas que nos responden los porqués, los para qué, los cómo de hacer la oración a Dios, de entender en definición qué significa la oración y qué no significa, que hemos adquirido tantos prejuicios equivocados de la oración. Estamos viviendo en un mundo que está impulsado por la autosuficiencia carnal. Una sociedad ególatra, una sociedad arrogante, y que toda esa influencia se adecua muy bien con ese remanente de nuestra carne. Por eso está la tendencia a abandonar la oración, porque es exactamente lo contra nuestra carne que tiende a esa autosuficiencia, es la influencia que tenemos del mundo. El mundo queriendo motivar a la gente, queriendo levantarla a veces de situaciones de depresión, de angustia, de estancamiento, que hace: no, tú puedes, tú logras, mira, tú puedes lograrlo. Hasta algunos cristianos he escuchado predicaciones que son más motivacionales, centradas en el hombre que en una dependencia de Dios, ¿verdad? Y utilizan textos tan mal interpretados como, ¿verdad? Filipenses, que dicen: tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
Pero ese todo lo puedes, le pones más énfasis que la fortaleza de Cristo. El entendimiento de que sin Cristo estamos perdidos. Estamos perdidos sin Dios. Somos menos que nada sin el Señor. Arraigar en la mente las convicciones de la instrucción de Dios en su palabra, eso es lo que es necesario para nosotros afrontar cualquier situación. ¿Qué podemos afrontar? Lo repito, cualquier situación en esta vida. Porque eso es lo que Dios está esperando que suceda en nosotros, que pongamos toda nuestra confianza, no en tu salario o en el salario que ya no tienes, no en que alguien o el gobierno te pueda dar una despensa o te dé vales, no, en Dios Todopoderoso. Esas convicciones son las que son necesarias. Y mira ahí, Santiago 5:13 que leímos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. El versículo 14. ¿Hay alguien enfermo? Llamen los ancianos de la iglesia. Gracias a Dios tenemos nuestras oficinas abiertas para que nos llamen y oren por él. No dicen, dale una terapia psicológica. No, oren. Versículo 16. Orad unos por otros. Hermanos, nunca debemos retrasar la búsqueda de nuestro Dios en cualquier situación a través de la oración. No retrasemos nunca más. Hoy, terminando este estudio, ponte a orar, dobla tus rodillas tú solo, llama a tu esposa, llama a tu esposo, vamos a orar, llama a tus hijos, doblen sus rodillas, oremos al Señor porque es la forma en que vamos a estar fortalecidos. No vamos a vencer esta pandemia, no vamos a vencer las angustias, no vamos a vencer los conflictos económicos si nosotros no ponemos primero todo en manos del Dios que es nuestro Dios, de nuestro Señor. Cristo nos dejó el ejemplo, amados hermanos. Cristo nos dejó la guía para que nosotros seamos un pueblo que ore al Padre. En Marcos capítulo 1 versículo 35 nos enseña la escritura. Gracias a Dios por su palabra. Qué hermoso que en los evangelios podamos ver la vida de Cristo. La vida que nos guía, ¿verdad? Que podemos ver sus pasos. Dice 1 Pedro 2 y ahí está la guía del Señor, siguiendo sus pisadas. Dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nos enseña el Señor Jesús con su propia vida que la oración es un medio para relacionarnos con Dios. Es un medio para tener una relación cercana con el Padre. Qué hermoso es una herramienta preciosa de Dios. Nosotros lo podemos experimentar en cualquier relación. Todas las relaciones requieren comunicación. Hay muchas esposas que se quejan de sus maridos porque pues es que no hablan. Claro, pues ¿cómo te vas a sentir relacionado con alguien si no hay comunicación? Todas relaciones de amistad tienen que tener comunicación. Relaciones de noviazgo, relaciones familiares entre hermanos, relaciones filiales, relaciones matrimoniales, por supuesto. Los problemas más fuertes que podemos llegar a tener en un matrimonio son debido a que se interrumpe de alguna manera la comunicación. Ahora, Dios no necesita nuestra comunicación. Dios nos las oferta, Dios nos las ofrece de manera gratuita por su misericordia hacia nosotros. Pero nosotros, en esta condición que tenemos, en lo que estamos viviendo con tanta adversidad en nuestras vidas, con nuestra propia tendencia al pecado, nosotros necesitamos saber que somos oídos por Él. Cristo, siendo un humano perfecto, buscaba estos tiempos de intimidad con el Padre y no eran tiempos cortos. En Mateo 14:23 dice que
despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Es decir, qué bueno que tenemos reuniones de oración en la iglesia, qué bueno que nos venimos, ahí por allí algunos ya están conectándose en grupos de servidores, en grupos con la iglesia. Si usted es parte de nuestra congregación, pónganse en contacto, ya estamos empezando a tener discipulados más en corto, ¿verdad? Grupos que estamos reuniéndonos a través de otros medios de aplicaciones que nos permiten vernos a la cara, hablar. Estamos haciendo llamadas telefónicas, en fin, escríbanos si usted quiere, que ahí están nuestras páginas de Facebook, para si usted quiere formar parte de esto. Por supuesto, qué bueno que podamos estar reuniéndonos para orar juntos, eso es bueno como congregación, etcétera. Pero aquí Cristo también nos enseña que es un tiempo de intimidad. Hay tiempos de oración con nuestra familia, tiempos de oración con nuestra iglesia, pero lo más importante es nuestro tiempo personal de intimidad con el Señor. Aquí está mostrado por Cristo. Subió al monte aparte a orar. Y dice que cuando llegó la noche estaba allí solo. Pasó mucho tiempo. ¿Qué haciendo? En comunicación con el Padre, orándole al Padre. Mira, a veces es como decía hace un momento, el ejemplo de el gimnasio es muy bueno para nuestra oración, para nuestro ejercicio de oración o para nuestros hábitos de oración, para generar esa formación en la oración. Y nos pasa como lo que nos pasó cuando llegamos ahí el primer día de clases en la secundaria. Yo no sé si te acuerdas de ese día. Yo me acuerdo de cómo comenzamos la secundaria y cómo terminamos con mi grupo de secundaria. Pero los últimos días era una fiesta, todos hablando, gritando, ¡ay, aquel, ya todos amigos, etcétera! Pero el primer día de clases de la secundaria era silencio sepulcral. Nadie hablaba. ¿Por qué? Porque no nos conocíamos. ¿Y cómo comenzaste a platicar con tu mejor amigo de la secund, tu mejor amiga? Ahí con el Choncho, con el Pitirijas, con todos esos, ¿verdad? Que después fueron tus amigos. ¿Cómo comenzaste? No empezaste, y con una confianza, no, de a poquito. Sí, yo me acuerdo con uno de mis mejores amigos que terminamos de la secundaria. Yo me acuerdo, lo volteé a ver y nomás le hice así que la seña con mis cejitas, ¿verdad? Fue todo nuestro comentario el primer día. De poquito. A veces nos pasa como cuando queremos el primer día del año, ahora sí voy a hacer ejercicio, y vas, ¿verdad? Y corres y te avientas ahí 1 kilómetro corriendo y dices, mira cuánto aguanté, pero al otro día ni te puedes levantar. ¿Por qué? Porque hiciste tanto que no estás acostumbrado, no te habías ejercitado, que al otro día ya no haces nada. Empieza de a poquito, pero sí cambia la idea de lo que la oración es en tu vida. A veces tenemos una perspectiva tan religiosa que venimos con Dios y le venimos a decir y ahí, ¿verdad? Alejados. No, Dios, Cristo, la obra que hizo, Hebreos 4 nos los dice, abrió el camino perfecto, completo, para que vayamos al trono de la gracia. Tienes que ir con confianza, no en ti mismo, no en lo que tú estás haciendo, sino en lo que hizo Cristo, en la obra de Cristo, puesta tu confianza. Y ahí tenemos que ir, Señor, mira, y a lo mejor no tienes mucho que decir, pero comienza a decir. Porque Dios quiere que tú y yo podamos experimentar esa respuesta de Dios cuando tú vengas y le preguntes, Señor, es que no sé qué pensar respecto a mi matrimonio. Me han tenido dando ganas de ya irme, de separarme, ya no aguanto esto, ya no aguanto la cuarentena, y eso que llevamos nada más 16 días metidos, ya no aguanto esta mujer. Y mira, Señor, pero vas con Dios y mira, Dios te va a contestar. Mateo 19, que dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero no vas a escuchar esa respuesta si no vas con el Señor y esperas que Él sea el que conteste, que Él sea el que te hable. Pero Dios quiere demostrarte que si eres su hijo, eres su hija, Él te oye,
Él está atento a esa oración y Él quiere guiar tu vida. Por eso la oración es un regalo de su maravillosa gracia, de sabernos amados, de sabernos aceptos por Dios, porque Él no necesita conocer absolutamente nada de nosotros. Cristo, siendo un humano perfecto, buscaba sus tiempos de intimidad con el Padre, momentos especiales en su presencia, que cuando los comenzamos a disfrutar, Dios va a empezar a manifestar su presencia en ti, va a empezar a manifestar su paz, va a empezar a manifestar su gozo, va a empezar a manifestar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Mira, entonces esos tiempos van a ser tan disfrutables que después vas a decir: y ya me tengo que ir al trabajo, yo quiero más contigo. ¿Cómo te pasa con tus amigos? ¿Cómo te pasa cuando con tu esposa pasas momentos de intimidad buenos, lindos, de afecto, de mostrar amor entre nosotros? No nos queremos ir, queremos ahí seguir igual con el Señor. Los momentos van a ser tan disfrutables en la oración. Y esos momentos disfrutables de tiempos de oración son los que nos preparan para los momentos difíciles. Nunca, nunca dejemos para después. No importa lo que haya pasado atrás, nunca dejemos para después un clamor a Dios. Nunca dejemos para después, nunca nos detengamos. En Lucas 8:41 vemos la historia de un principal de la sinagoga llamado Jairo, que esperó demasiado ir a buscar a Cristo y después le dan una mala noticia: su hija murió. ¿Por qué tardamos tanto? Porque todavía la autosuficiencia nos engaña y es muy importante renunciar a ese engaño de la dependencia, a nuestro propio esfuerzo personal, de creer que nosotros tenemos la solución a las cosas. Hay que clamarle a Dios. Y la oración es el entrenamiento para matar esa autosuficiencia y reconocer que soy una criatura de Dios. ¿Por qué oramos? ¿Por qué la insistencia de la importancia de la oración? Bueno, el Señor nos da dos razones. Número uno, en Juan 14:13 nos enseña el Señor Jesucristo estas palabras hermosas: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, oración, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué oramos? Porque es la forma o una de las formas en que se manifiesta y le damos gloria a Dios. Es decir, oramos para la gloria de Dios. ¿Cómo funciona esto? Porque a través de la oración Dios muestra, como dijo aquí Jesús, todo lo que piensa el Padre yo lo haré. Entonces está mostrando la naturaleza de Dios, su abundante providencia. Su misericordia se manifiesta en donde Dios le agrada proveernos a nosotros, proveer a nuestra necesidad. A través de la oración que Dios contesta, muestra que Él es la fuente de todo lo que suple nuestras vidas, de todo lo que satisface nuestras vidas, y a nosotros nos coloca en una necesidad somos nosotros los hambrientos y los sedientos que vamos hacia Él y entendemos esa naturaleza de Dios. En el Salmo 50:15, el Dios le habla al salmista y le dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Entiendes el círculo virtuoso que se forma? Nosotros vamos hacia Dios como la única fuente de esa provisión. El Señor contesta nuestras oraciones, Él nos libera, Él nos provee, Él nos resuelve, ¿verdad?, las situaciones. Y entonces se restablece el diseño original de lo que el pecado corrompió, destrozó. Con el pecado se perdió el diseño original de esta relación, en donde Dios es el creador, en el que Él abastece todas las cosas, y nosotros la criatura necesitada, en el que somos abastecidos por Él.
recibimos su ayuda, recibimos su sustento y Él es glorificado, Él es reconocido, Él es exaltado, Él es adorado, Él es alabado. Lo honramos. Y la segunda razón por la que Dios o por qué oramos está en Juan 16:24. Juan capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué hermoso es Dios con nosotros. ¿Por qué oramos? Porque recibimos gozo. La oración es lo opuesto a todo aquello que extermina el gozo de Dios en la vida de un creyente. Es lo opuesto. El pecado, bueno, todos cometemos pecado porque hay una razón también, porque hay una ínfima satisfacción, pero trae terribles consecuencias. El pecado es lo que extermina el gozo, porque cuando pecamos hay culpa, hay dolor, hay tristeza, hay decepción, herimos, lastimamos, decepcionamos y nos decepcionamos, nos enojamos, provoca ansiedad, provoca debilidad, provoca enemistad, provoca pleitos, provoca lesiones de todo tipo. Eso es lo que acaba con el gozo, con lo que extermina, deteriora, destruye el gozo de Dios en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios. Entonces la insistencia amorosa de Dios, es decir, Dios en su amor nos sigue insistiendo para que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él y que nosotros usemos esperanzados la oración. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, aquellos fariseos religiosos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. O sea, Dios no está resolviendo una necesidad propia, Él no necesita absolutamente nada cuando nosotros le pedimos, cuando Él nos pide que oremos, cuando nosotros le pedimos algo. Dice aquí la Biblia que Él ya conoce nuestras necesidades. Él, para suplir nuestra necesidad, si Él quiere suplirla, no necesitaría de nuestra oración. No, ¿de quién es la necesidad? Es nuestra de entender que Él viene a suplirnos esa necesidad. Nosotros no requerimos de muchas palabrerías, no que requerimos decir, ay Señor, es que como que no me está oyendo Dios, a ver, voy a orar más, o voy a orar más fuerte, ay Señor, ay Señor, para que me oiga. Mira, si tú le clamas a Dios, Dios no se espanta. Como esa narración, ¿verdad? Que estaban dos personas así orando y uno estaba orando así muy suavecito y el otro junto empieza a clamar, ay Señor, ayúdame, y voltea el otro bien enojado y le dice, ay, no grites que Dios no está sordo, y el otro voltea y le dice, pero tampoco está neurasténico, ¿verdad? De ninguna manera. Dios, puedes clamarle a Dios, clama a mí, yo te responderé. Hay momentos en los que estamos desesperados y no nos queda otra más que expresar así, Señor, ¿verdad? No está mal, pero no creamos que porque nosotros gritamos, entonces Dios sí nos va a oír. O hasta que gritamos Dios nos va a oír. No, tengamos una oración apacible o podamos querer sacar eso que está allá adentro que no sale a veces hasta que con un grito de desesperación. Ambas cosas son clamar a Dios. Es orarle a Dios y no está mal. Pero no tengamos la idea que es necesario una cosa u otra, porque Dios ya conoce nuestras necesidades. Oramos entendiendo que Dios, que tenemos un Padre que le gusta oír nuestras peticiones, le gusta oír a sus hijos amados y contestarles. Por eso ahí mismo en el versículo
en el capítulo 7 y versículo 7 de Mateo, dice: pedid y se os dará. Jesús dijo eso: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? En ese sentido nos compara el Señor con nosotros como padres. Es tan deleitoso poderle dar un beneficio a tu hijo y verlo sonreír cuando le llevas un regalo de cumpleaños, ese regalo que él esperaba que tuviera, que te había pedido y que por fin se logró hacer. Qué sonrisa tan agradable. Pues igual Dios. Por eso sigue diciendo: si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. La respuesta de Dios a la oración, supliendo la necesidad, lo magnifica. Magnifica su gloria al mantener nuestro gozo en Él. Dios nos va a seguir enseñando cómo y para qué orar. En estos tiempos difíciles no debe ser, mis queridos hermanos, el entretenimiento nuestro alivio, las redes sociales nuestro alivio, sino Dios. Disfrutar al Señor es lo más satisfactorio. Estar en Él está el verdadero gozo y la verdadera paz. Nunca debemos olvidarlo. Dios nos ha dado respuesta por qué orar y esperar confiados en un Dios que se glorifica en nuestro deleite, en ese deleite que es provisto solo y exclusivamente por Él mismo. Y déjeme terminar leyendo 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias porque nos insistes, nos enseñas lo imperioso, que generemos en nosotros un hábito de oración, no un hábito religioso, no una dependencia de la oración en sí mismo, sino de lo que la oración significa para ti, y nos enseñas. Gracias, Señor, por esta relación que fue posible a través de la obra de Cristo Jesús. Gracias porque en Cristo tenemos acceso a este trono de gracia, y a través de la oración vamos a ese trono a relacionarnos contigo, a mostrar qué es lo que sucede en nuestra vida, en nuestro corazón, a ser honestos y sinceros y no querer dar una apariencia, porque ante tu santidad, ¿qué podemos aparentar? Ante esa perfecta y absoluta santidad, ¿cómo seguir justificándonos a nosotros mismos? Permítenos desechar todo eso. Gracias por ser Dios, por ser nuestro Dios y amarnos tanto, y que te agradara, Señor, que nosotros viniéramos hacia ti y escuchar nuestra voz. Gracias, porque es maravilloso sabernos escuchados. Es tan gratificante que el Dios del universo nos escuche. Muchas gracias, Señor. Permite que este conocimiento pueda hacerse una realidad, yendo hacia ti cada día. Cada instante de nuestras vidas podamos ir a la oración, o a través de la oración a ti. Bendícenos, Señor. Tú conoces la angustia y las peticiones de tantos hermanos que están escuchando esto, la preocupación del porvenir. Padre, que tu palabra nos refresque, nos aliente, que nos lleve, Señor, a que cada día tú proveerás. Cada día, Señor, ponemos nuestra angustia ante ti, como tú nos dijiste, nuestra aflicción ante ti, como tú nos dijiste. Lo que vamos a comer, lo que tenemos que pagar de renta,
lo que tenemos que pagar de deuda, lo ponemos delante de ti. Pedimos tu provisión, tu sustento, tu ayuda. Y que podamos honrarte, testificar de cómo tú, Señor, contestas nuestras oraciones. Porque eres Dios grande y hermoso. Y eres nuestro Padre celestial. Y pedimos, Dios, por aquellos que no te conocen o no te conocían hasta hoy, que tú les concedas el don del arrepentimiento, que ellos puedan entender que todos hemos pecado y estábamos destituidos de tu gloria, separados de ti, y era nuestro destino eterno. Pero tú mostraste tu amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Jesucristo fue a pagar en la cruz del Calvario lo que nadie podíamos pagar. Y que tu gracia se está manifestando en este momento, en que nos estás haciendo comprender eso. Estás haciendo comprender cuál ha sido el grande amor que has tenido por nosotros al rescatarnos de esa perdición. Gracias, Señor, porque moriste para alcanzar el perdón de nuestros pecados y resucitaste para nuestra justificación. Y el día de hoy, aquellos que no habían nacido de nuevo, ahora han nacido de nuevo. Han muerto juntamente con Cristo y han resucitado a una vida nueva. Y tú les estás proveyendo a su mente y a su corazón de la seguridad de que ahora, siendo tu hijo, siendo tu hija, estarás, Señor, siempre a nuestro lado. O más bien, nosotros estaremos siempre en tu mano y nada nos podrá arrebatar de ti. Gracias, Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Si usted hizo esta última parte de la oración, si el día de hoy ha podido comprender que Jesucristo es su Señor y Salvador, no dude en escribirnos. No dude en llamar a nuestras oficinas, porque queremos darles unos consejos para que usted siga experimentando las bendiciones de Dios, para seguirlo invitando también. Si usted puede conectarse, estamos teniendo estudios por la mañana a las 11 de la mañana de lunes a viernes, y también entre semana, lunes, martes, miércoles, jueves, estamos teniendo estudios bíblicos también a las 7 de la noche. Si usted puede conectarse por estos canales, sea bienvenido. Y si usted el día de hoy ha podido reconocer que Jesucristo es su Señor y Salvador y tiene posibilidad de escribirnos para testificar esto, se lo agradeceríamos mucho. Quisiéramos estar en contacto con ustedes y permanecer en contacto con ustedes para que también lo podamos inventar cuando regresemos a congregarnos físicamente, lo podamos hacer también y usted pueda acompañarnos. A nuestros hermanos también que han estado siguiendo los estudios, un abrazo a todos, les amamos mucho, les deseamos que Dios les bendiga, no se dejen caer, el Señor está con nosotros, fortalezcanse en Él, en su poder, porque Él es nuestro Señor. Les amamos mucho, que Dios les bendiga, seguimos siendo iglesia.